Ser podcast. Come back to me to tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 11 de febrero con Isaías Lafuente. Isaías, buenas tardes. Buenas tardes. Tomamos café con Rafa Vilasanjuán, que está en Radio Barcelona. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hace justo 10 años, la ONU declaró este día como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. En 2025, las niñas tienen más referentes en el mundo de la investigación, pero siguen faltando soluciones para evitar que abandonen su carrera en este ámbito. Porque a medida que las mujeres avanzan en sus carreras científicas, la brecha de género se va acentuando. Por ejemplo, en las estructuras de gestión en la investigación, la cantidad de mujeres en puestos directivos es desproporcionadamente baja, 1 de cada 4 según el Ministerio de Ciencia. Y hoy, como es su día, queremos hablar con una de ellas, con una científica. María Frade, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María es supervisora del área de Innovación e Investigación de Enfermería del Hospital 12 de Octubre de Madrid y jefa del grupo de investigación en cuidados. María, hace solo 2 semanas habéis puesto en marcha un estudio para optimizar el sistema de retorno de sangre en un paciente crítico. Ayúdanos a entender el objetivo de esta investigación, porfa. Pues mira, esta investigación lo que trata es de conocer el control de las pérdidas de sangre que se produce con la extracción de analíticas en los pacientes que ingresan en la UCI, a través del uso de un dispositivo que permite el retorno de sangre frente a lo que es la práctica habitual que hacemos, que extraemos las muestras de sangre que vamos a analizar, pero antes de extraer exactamente la sangre que se analice, desechamos una porción de sangre previamente. Con el uso de estos dispositivos lo que conseguimos es evitar el desechar esa pérdida de sangre. ¿Qué ocurre? Que estos dispositivos tienen marcado CE y están comercializados, pero su uso no está muy extendido ni es una práctica habitual en las UCIs del territorio nacional. Y por ello, pues estamos desarrollando este estudio que está muy bien diseñado porque, pues vamos a ver también el coste-efectividad que tiene el uso de estos dispositivos y cuenta con un grupo de enfermeras investigadoras que son referentes en España, como son Marta Raurel Torreda, que es profesora de la Universidad de Barcelona, Susana Arias y Nieves Moro, que son enfermeras de investigación del Hospital de Getafe y Gregorio Marañón. También participa Rafael Jesús Fernández del Hospital Virgen de la Macarena, que actualmente ha sido premio Joven Promesa Investigadora por el Consejo General de Enfermería. Y bueno, en el 12 de octubre somos responsables Ignacio Zaragoza, que es profesor de la Universidad Complutense, y yo. Y la verdad que este estudio, nos ha permitido el contar con un equipo de enfermeras muy numerosas, enfermeras que hacen de colaboradoras investigadoras y que en su día a día lo que hacen es que recogen los datos de la investigación, hacen lo que es todo el trabajo de campo. Y es importante para nosotros que sea un grupo muy numeroso, porque lo que queremos es acercarnos a la práctica diaria, ¿no? Y estas enfermeras, que son las que extraen las analíticas y las que desechan ese volumen de sangre que con este dispositivo no se desecha, pues pueden mejorar la calidad del registro precisamente de esta variable, que es el volumen de sangre que se desecha. María, Sí, pero espera, a ver, si no lo he entendido mal, entonces, Sí. de la sangre que se extrae a estos pacientes para una analítica, esa sangre después puede volver, digamos, al cuerpo del paciente, reutilizarla. Digamos que nosotros, siempre que extraemos una analítica, cuando un paciente está en la UCI, Sí. antes de extraer la muestra que se va a analizar, la muestra que se emplea para analítica,
se extrae una parte de sangre que se desecha, porque esa porción de sangre lleva un poquito de suero que es necesario para mantener permeable, que permite extraer analíticas periódicas y otras cosas como son conocer la tensión arterial todo el rato, continuamente. Yeah. Entonces, de esta forma, esa muestra de sangre que se desecharía antes de extraer la analítica, con estos sistemas es retornada al paciente, no se pierde. Digamos, para que lo entendáis, imaginaros un paciente, que no todos tienen una estancia tan larga, pero hay pacientes que están muy malitos que pueden estar 30 días, ¿no? Si todos los días les hacemos 3 analíticas, que a veces no se hacen todos los días, al principio cuando están más malitos se hacen más analíticas, luego ya se va disminuyendo las analíticas que se les realizan, pero si en 30 días les hacemos 3 analíticas diarias y desechamos 3 centímetros de sangre antes de extraer las muestras, son más o menos 10 mililitros que desechamos diarios. 10 por 30 son 300 mililitros de sangre, puede ser una unidad de sangre, una unidad de concentrados de Matías que evitaríamos transfundir. No, María, hay una cosa que muy interesante y que tú expresas perfectamente, porque eres enfermera y la gente se piensa que la ciencia la hacen pues el tipo profesor Bacterio, ¿no? Del periodo de Ibáñez, ¿no? En cambio, dice, bueno, las enfermeras... Y lo que hacéis vosotros es plantearos y decir, oye, ¿cómo avanzamos? Si esto lo podemos hacer de otra manera, y a eso le aplicáis el método científico, ¿no? Es decir, a eso le aplicáis una sistematología por la cual decís, oye, vamos a ver si esto es igual de efectivo. Sí, además esto es muy importante, te agradezco este matiz que das, porque el hecho de que las enfermeras investiguen hace que nuestro conocimiento se desarrolle y nuestra profesión se desarrolle, y es la única manera. Y con este proyecto que hemos conseguido que un número muy amplio de enfermeras participe, fijaros, tenemos un grupo de difusión que creamos para poder colgar todos los vídeos sobre el proyecto, de cómo funciona el dispositivo, y se han incorporado más de 90 enfermeras. Entonces, es muy importante que las enfermeras, en su día a día, las que están a pie de cama, en su práctica asistencial, interioricen actividades de investigación para eso mismo, para potenciar el desarrollo del conocimiento enfermero y de nuestra profesión. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es una barrera. Las enfermeras pues tienen mucha carga de trabajo, no disponen de tiempo, pero cuando somos un grupo muy amplio, pues todo es más fácil y todo es más fácil. Y además es importante porque las enfermeras con perfil investigador, muchas veces acabamos teniendo una fuga de talento de estas enfermeras que se van al entorno académico, donde realmente sí que para su promoción laboral se requiere el desarrollo del perfil investigador, pero es muy importante que estos perfiles estén en el ámbito asistencial, porque realmente es en los centros sanitarios donde se realizan las investigaciones y donde luego se aplican los resultados derivados de la investigación. Y de esta forma, hacemos que las enfermeras se acerquen a la investigación, aprendan a investigar, participen en el desarrollo del conocimiento enfermero, y además, al contar con un número muy amplio, pues acercamos la investigación, hacemos accesible la investigación a las enfermeras. Pero ¿esto forma parte del sistema o es una idea loca que habéis tenido vosotras? No. Quiero decir, ¿esto lo hacen en su tiempo libre o forma parte de su horario de trabajo y está pagado como tal? Esto es lo que estoy intentando explicar. Lo que se trata es para que se fomente la investigación y progrese nuestro conocimiento y nuestra profesión, es que en nuestra práctica habitual realicemos actividades ligadas al ámbito de la investigación. Esto es algo que está muy interiorizado en otras profesiones, pero en la enfermería tenemos un recorrido en la investigación más corto, porque es desde el plan Bolonia que tenemos acceso al doctorado. ¿Tú María, cuándo empezaste a investigar? Bueno, la verdad es que siempre he tenido mucha curiosidad y he ido formándome y he ido, sacando tiempo de mi tiempo personal, para poder desarrollarme en este ámbito. Pero de lo que se trata es de que esto se incorpore en la práctica diaria, y para ello necesitamos que la masa de enfermeras que hagan estas actividades aumente, sea mayor, para que sean más llevaderas en el día a día. ¿Qué le dirías a las niñas, ya que hoy se conmemora vuestro día, a las niñas que estén pensando en estudiar una carrera de ciencias enfocada también en la investigación? Pues que siempre tengan curiosidad, que se pregunten el porqué de las cosas y que avancen, que persigan sus objetivos, que no se rindan, que hay muchas dificultades, en la investigación no es fácil,
pero siempre que uno persigue y es constante, al final acaba consiguiendo lo que quiere. Pues María Frade, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y felicidades en vuestro día. Muy bien, muchísimas gracias por visibilizar la enfermería. Muchas gracias. Tú naces del Pacífico infinito, donde el sol enciende el océano en frutos submarinos. Te levantas, aguerrida entre las olas y sus mantras, danzas con los mares una ópera y te alzas con tus demandas, honradas por tus volcanes de las fuerzas saladas, lava de abundancia que tú nos regalas. Vamos a intentar hacer un ejercicio inmersivo. Vamos a pedir, atento Rafa, vamos a pedir a nuestros oyentes que nos acompañen, que nos acompañéis. Vamos a intentar conocer qué se escucha en el mar, pero dentro del mar, o sea, qué escuchan los habitantes de los océanos. Javier Gregori, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La Fundación Telefónica inaugura mañana en Madrid una exposición Ecos del Océano que nos permite sentir en primera persona la importancia vital que tiene el sonido para las miles de especies que viven en el fondo del mar, ¿no? Desde las ballenas a los delfines, pasando por las focas o por los cachalotes. Y, por ejemplo, así suenan las frías aguas del océano Ártico bajo la densa capa de hielo. Así suenan, ¿no? Así suena. Esto es pura radio, porque aunque estamos acostumbrados a ver imágenes submarinas, estas han sido iluminadas artificialmente por los seres humanos, ¿no? El fondo del mar es totalmente oscuro y solo hay sonido. Los habitantes de este mundo pues se comunican a través del sonido y hay miles de sonidos diferentes. La verdad es que un océano callado, en silencio, sería un océano muerto, ¿no? Nos dicen también los científicos. ¿Tú has podido ver ya esta exposición? Y la experiencia, dices, ha sido realmente alucinante y como insisto, muy radiofónica, porque lo que realmente ves es lo que ellos ven, que es sonido, oyen sonido, no ven imágenes como nosotros, porque el mundo está completamente a oscuras, ¿no? Y los sonidos que sirven para comunicarse a estas especies, pues mira, por ejemplo, ballenas de cabeza de arco, que habitan cerca de las costas de Groenlandia y que pueden llegar a vivir 200 años, se comunican de esta manera. Pero sin duda las reinas de este mundo submarino lleno de sonidos son las ballenas jorobadas, que a pesar de que ese nombre no es muy favorecedor, sus cantos acaban de descubrir precisamente la semana pasada un equipo de científicos, lo publicó Nature, que sus cantos tienen una estructura similar a la del propio lenguaje de los seres humanos. Es el primer ser vivo de este planeta que tiene una estructura del lenguaje similar a la nuestra. Y estos ejemplares pueden llegar a pesar 40 toneladas, medir 17 metros y fíjate, su canto puede llegar incluso, una ballena jorobada que haga un canto desde la costa de Irlanda, puede ser oída por otra ballena jorobada que esté en las costas de África del Sur, a miles de kilómetros. ¿Por qué? Y se descubre en esta exposición, hay una especie de canal submarino a una profundidad de entre 600 y 1200 metros que es capaz de transportar el sonido durante miles de kilómetros. Este sonido. Estos son los cantos de las ballenas jorobadas. Y está grabado bajo el agua, insistimos. Y además grabado por un equipo de científicos españoles que se puede oír también allí. Experiencia inmersiva y es realmente alucinante porque los seres humanos estamos oyendo estos sonidos existen desde hace miles de años, pero los estamos oyendo solo desde hace 60 años, porque a los militares de Estados Unidos a alguien se le ocurrió meter un micrófono bajo el agua, bajo el mar, para, lo que hoy llamamos hidrófonos, para espiar a los submarinos entonces soviéticos. Y es desde entonces cuando empezaron a oír no solo a los submarinos, sino estos sonidos, y claro, los militares se quedaron extasiados y pasaron esa información a los científicos, que son realmente los que han descubierto estos sonidos bajo el mar, que conviene, y aquí acabo, conviene proteger, porque ¿cuál es el problema? Que el ser humano ha estado invadiendo también durante las últimas décadas de terribles ruidos el mundo submarino, que está afectando muy negativamente a la supervivencia de estas especies. Yo he traído una recopilación de ruidos. Ahora mismo el ruido llega a todos los puntos de los océanos de este planeta, ruidos como este.
¿Esto qué es? Esto es la alarma de un barco. Esto es movimientos de barcos, sirenas de barcos militares en este caso. O sea, no hay punto en el océano de nuestro planeta en el que no llegue el ruido del ser humano, porque el ruido, nos han contado los científicos que han organizado esta exposición, se propaga mucho mejor en el agua que incluso en el aire, ¿no? Esto es motores, sirenas y motores de barcos también, todo grabado en alta mar. Y esto es lo que también llega a estos cetáceos que necesitan el sonido para comunicarse, y que estos ruidos pues no solo les afectan, sino que provocan la muerte de cetáceos por varamiento, ¿no? Que ocurrió hace unos años en las Islas Canarias y que fue un poquito el origen de todas estas investigaciones, ¿no? La muerte masiva. Estos son motores de barco pesquero, y se oyen pues incluso a muchísimos metros de profundidad. Y esto lo contaba también José Luis de Vicente, que es el comisario de esta exposición, que se llama Ecos de los Océanos. Le escuchamos. Desde hace millones de años los paisajes sonoros submarinos han permanecido vírgenes, inalterados, y solo hace 50, 60 años, que empezamos a introducir hidrófonos dentro del agua, empezamos a invadir este espacio sonoro, con el incremento, sobre todo en las últimas 2 décadas, de las rutas de transporte marítimos y el estruendo de los motores de los barcos de transportes de mercancías, con cada vez más y más recientemente la penetración en la tierra de la minería de profundidad, en la búsqueda de más minerales raros, de más recursos que ya no encontramos en la tierra, o las instalaciones de los parques eólicos, o el sonar de los submarinos. Y ahí nace la idea de esta exposición. Una exposición preciosa, muy necesaria. Es el fondo del mar visto por los cetáceos, no por el ser humano. Es apasionante, la recomiendo a todo el mundo, además es gratuita. Y la verdad es que descubres un mundo espectacular y, perdona que insista, muy radiofónico, porque está lleno de sonidos y sin ningún tipo de imagen. Michel Andre, buenas tardes. Buenas tardes. Michel es el director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. En esta exposición, decía Javier, podemos sentirnos casi ballenas o delfines, y dice que es muy bonita porque tiene una parte artística que está muy presente. ¿Cuál es el objetivo de unir la ciencia con esta parte artística? Si partimos de la constatación que la dimensión acústica del mar ha sido ignorada por la humanidad desde toda su historia, porque nuestro oído no está hecho para oír bajo el agua, es la primera vez que abrimos una ventana artística y científica hacia la nueva dimensión que conocimos hace muy pocos años, 40 años, con la tecnología. Antes de esto no podíamos tener ese acceso, y esta exposición abre por primera vez esta ventana acústica a esta dimensión desconocida, donde los códigos de comunicación son completamente diferentes a los que conocemos como seres humanos y como animales que vivimos por encima de la Tierra. Y entonces es acercarnos a la percepción de los animales que viven ahí, cuya vida depende de forma exclusiva en el intercambio de esta información acústica. No hay ninguna luz que penetre a más de pocos metros de esa superficie. Por lo tanto, escuchar la comunicación es entender la vida de los océanos, de la cual, por supuesto, estamos dependiendo para nuestra propia vida. ¿Y de qué manera afecta el ruido provocado por los seres humanos al océano? Bueno, si consideramos otra vez que el sonido es la parte esencial de comunicación en todos los habitantes del mar, estamos hablando mucho de las ballenas, evidentemente, porque son los que más conocemos y son los más visibles, pero hay toda una serie de especies, muchísimo más que las propias ballenas. Estamos hablando de cientos de miles de especies, que desde las plantas hasta los invertebrados, los peces, que también dependen de la acústica, de los sonidos, para poder alcanzar este equilibrio que es vital para su propia vida. Pues ese sonido invade esos canales de comunicación. En el mejor de los casos enmascara esa información vital, en el peor la onda expansiva, si se puede decir, la intensidad de esos sonidos es tan alta que mata a los propios organismos. André, gracias a esta técnica y a esta búsqueda podemos oír lo que sucede en el fondo del mar, pero lo entendemos, sabemos qué es lo que están diciendo, cómo se comunican, para qué se comunican. Bueno,
¿Para qué podemos tener alguna idea? Por supuesto, hay la parte de alimentación, de cortejo, evidentemente, como todas las 3 especies que conocemos en la Tierra. Lo que se dicen, o sea, las ganas de comunicar con unas especies que no es la nuestra. Hace muchos años que intentamos descodificar las señales de comunicación que tienen, sin una duda, pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que hace millones de años que esas especies viven en el océano, que han desarrollado un sistema de comunicación propio dentro de un medio completamente diferente al aire. Por lo tanto, cualquier intento de encontrar una similitud entre una forma de lenguaje que es propio al hombre, que articulamos desde hace 150.000 años, por lo tanto hace muy poco tiempo, nuestro lenguaje, es quizás alejarnos de esa posibilidad de que un día podamos comunicar o al menos entender el sistema o el mecanismo de comunicación que tienen estas especies. Profesor, hay una cuestión ahí que, en fin, ya he entendido que no se puede traducir, no tenemos un chat GPT para entender lo que nos dicen las ballenas y lo que nos dicen los peces, pero en algún momento se puede empezar a pensar un cambio de sonidos que pueda decirnos qué salud tiene el océano, qué salud tienen los habitantes de ese océano, o tampoco nos sirven los sonidos para eso. Entonces, sí, pero en el contexto que es un poco diferente. Entonces, el ser humano, estamos hablando con un lenguaje que se ha traído del resto del paisaje sonoro. Llamamos el paisaje sonoro todos estos sonidos o ruidos que hay alrededor nuestro, y nuestro lenguaje se ha aislado porque comunicamos únicamente entre nosotros. Las especies salvajes, incluidas las que viven en el mar, tienen en cuenta todo este paisaje sonoro. Por tanto, su sistema de comunicación no es únicamente los sonidos que son el vínculo de esta comunicación, sino todo el entorno. Las otras especies comunican, el ruido de las olas, etcétera, que conforman un paisaje sonoro del cual extraen toda esta información. Entonces, si un día consideramos algún sistema de alerta, como estaba comentando, será de un todo. Entonces, una especie será la que introduce alguna alerta que será repercutida por el resto. Entonces tenemos que alejarnos, si se puede, de este concepto muy humano de que la comunicación es únicamente dentro de una misma especie, sino que alcanza realmente una dimensión espacial y temporal mucho mayor. Sí, profesor Michel, hoy nos acaba de comunicar hace unos minutos el Museo de Historia Natural de Florida, que hace un informe todos los años sobre este tema, que los ataques de tiburones a humanos se han reducido en el último año de manera bastante importante. ¿Esto es quizás un indicador de que cada vez hay menos tiburones, de que el mar cada vez está peor? Bueno, es una buena noticia para el ser humano. O sea, no sé exactamente cuál es el origen de la escasez o de la disminución de estos ataques. Evidentemente, eso es algo que en el mar eso es corriente. Tenemos algunos animales que son capacitados para atacar a otros. Es la cadena de la vida. Mientras nosotros tenemos poco que hacer ahí. Pero bueno, creo que carecemos de la perspectiva para explicar, ¿no? Porque hay menos ataques. También pasa por el cambio de corriente, de la temperatura. Los tiburones, como otros organismos, siguen estos cambios para seguir a sus presas. Por tanto, se acercan más o menos en función de esos cambios de la costa, donde solemos estar más bañándonos nosotros. Entonces, hay toda una serie de parámetros que había que tener en cuenta antes de poder contestar a su pregunta. Profesor, estamos hablando de los sonidos que se escuchan en el océano, de la contaminación acústica también que provocamos los seres humanos en los océanos, y justo nos hemos topado hoy con la noticia de que Reino Unido está planteando asentamientos permanentes a 80 metros bajo el mar, una especie de ciudades submarinas con todas las comodidades del siglo XXI. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Hablamos tardes. de eso, ¿no? De una casa submarina con dormitorios, con comedor, con agua corriente, pero a 80 metros bajo el mar.
Sí, bueno, esto es un proyecto que está desarrollando la empresa Deep, que es una empresa con base en el Reino Unido y que lo que quiere principalmente es cambiar la forma como se está llevando a cabo la investigación de los océanos, ¿no? Por ahora la exploración humana del fondo marino se ha desarrollado por norma general a una profundidad máxima de unos 50 metros y ha estado limitada a periodos de pocas horas, y lo que se pretende con este proyecto es instalar en profundidades de hasta 200 metros módulos que están completamente equipados con habitaciones, baño, cocina, un laboratorio y con grandes ventanas que permitan ver el fondo marino desde dentro, y con una capacidad inicial de unas 6 personas, aunque la idea es poder añadir más módulos en función del tamaño de la investigación y podrían albergar hasta 50 personas si fuera necesario. ¿Y cómo de avanzado está este proyecto? Por ejemplo, ¿se están haciendo ya pruebas bajo el agua? Bueno, de momento no se están haciendo pruebas bajo el agua. La empresa sí tiene unas instalaciones en un lago artificial en Gales. Y lo que ha hecho hasta ahora ha sido construir 2 prototipos. El primero es un prototipo de madera que está instalado fuera del agua y que pretende testear aspectos relacionados con el diseño de los módulos y con su funcionalidad. Y el segundo es un prototipo de aluminio que sí está en el agua, en este caso en la superficie, y que sirve para practicar pues entradas y salidas, para ensayar posibles situaciones de emergencia y también para comprobar si las personas que van a participar en este proyecto están preparadas psicológicamente para aguantar tantos días en un entorno así, porque la idea inicial es que se estén debajo del agua periodos de hasta 28 días. Michel, no sé si bote pronto que les sugiere este proyecto. Yo creo que estamos en un momento de nuestra vida como seres humanos donde el reto principal para nuestra propia supervivencia es encontrar maneras de cohabitar, ¿no?, con la naturaleza. No estamos hablando únicamente de los océanos, sino de este planeta, de la selva y de todo el mundo salvaje que conocemos en lo nuestro, y el reto es retomar esta conexión que hemos, de la cual hemos perdido completamente las bases hace años, y por tanto esta cohabitación, este convivir con esta naturaleza pasa por entenderla, y esos son todos los datos científicos que tenemos que tener para entender que las actividades humanas nuestras que estamos infligiendo a este entorno tiene que respetar y aportar unas soluciones que mitiguen esos efectos que pueden tener unas consecuencias muy negativas. Entonces, no conozco en ese detalle esa iniciativa, pero sí está hecha para que conozcamos evidentemente un poco mejor, siendo parte de este medio marino del cual somos unos extraterrestres en el sentido realmente literal, ¿no? Pues sí, creo que es que va dentro de ese sentido, sí, claro. Sí, lo que se entiende es que estamos hablando de una operación inmobiliaria, pero científica, es decir, no estamos hablando de que la gente se vaya a vivir al océano, porque entonces eso sí que creo, no sé, profesor, que acabaría destrozando lo que queda del océano, que no sé muy bien cómo está. Bueno, o sea, entiendo que no es una escala tampoco que podemos imaginar que se van a poblar todos los fondos del océano, debe tener algunos retos, por tanto se entiende más como experimento, ¿no? Y si ese experimento nos ayuda a conocer un poco mejor este fondo marino y a entender sus límites frente a nuestra propia invasión a nivel de ruido, pero no solamente de ruido, de todo lo que vertimos dentro del mar, yo creo que es bienvenido. Y otra vez, esta combinación de intereses económicos con la conservación es vital para que consigamos sobrevivir. Y por lo tanto, yo creo que sí, que hay que tenerse en cuenta. Y si volvemos a esta expo, Ecos del Océano, es justamente este puente que se intenta enseñar que si somos capaces de entenderlo, de cogerlo, de caminar sobre este puente, pues tenemos mucho recorrido, y eso sea que no esté restringido a unos expertos, sino que una ciudad entera se pueda acercar a este mundo, y yo creo que es un paso que es fundamental. Y es un paso lógico además, porque bueno, hasta ahora hemos instalado estaciones en el espacio, pues ahora empezamos a instalar estaciones en el mar, que entre otras cosas, como decía el profesor, de ahí vivimos, ¿no? Yo tenía una idea más romántica sobre los tiburones, y es que yo creo que los tiburones ya han llegado a entender que ya nos matamos lo suficiente nosotros como para que ellos tengan que intervenir, ¿no? Michel André, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Adiós, Lucas. Hasta luego.
and you'll be fine. Just reach out your hand, now you got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. Vamos a seguir tirando del hilo de la ciencia. Ya saben nuestros oyentes que hace más de una década que la Fundación BBVA concede las becas Leonardo de investigación científica y creación cultural a proyectos innovadores en distintas disciplinas. Y esta tarde se asoma a la ventana uno de estos investigadores en el área de ingenierías, Daniel García González. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. A ver, voy a tratar de no trabarme mucho con el título de tu proyecto. Conceptualización de sensores mecanoeléctricos mediante elastómetros magnetorreológicos híbridos. Está perfecto. Marta, perdona, no nos pidas que lo repitamos. No, lo que voy a pedirle a Daniel es que nos lo traduzca, que nos explique, que nos desmenuce bien en qué consiste este proyecto, Daniel. Sí, genial. Trato de traducirlo. Sí, la verdad es que es bastante específico, ¿no? Un poco la idea de todo esto es cuando pensamos, por ejemplo, en estructuras. Una estructura puede ser, estoy viendo la mesa o, por ejemplo, una taza, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esto, ¿en qué pensamos? ¿Cuáles son las funciones? Una función estructural. En el caso de la taza, albergar, ¿no? Un líquido, el café, lo que sea. Entonces, claro, cuando miramos a la naturaleza, vemos, por ejemplo, en nosotros mismos, ¿no? La piel es una estructura que tiene un componente estructural, ¿no? Nos protege del ambiente, pero también vemos que de alguna manera tiene otras funciones. Y esto es lo que se conoce como estructuras multifuncionales o inteligentes. Es decir, aparte de este soporte estructural, va a ser capaz de comunicarse de manera bilateral con nuestro organismo o con nuestro entorno. Es decir, yo siento un impacto, siento presión, siento que alguien me toca, de alguna manera tengo receptores y tengo esa capacidad para que esta estructura mía también sea capaz, ¿no? Un poco de coger toda esta información y transmitirla, ¿no? Y tener esta que se llama bioinspiración, ¿no? De estos materiales que nos dé esta capacidad extra. O sea, no, iba a decir, si entiendo bien, vamos a ver. Cuando yo toco el móvil, entiende que mi piel le está presionando. ¿Es eso? Exactamente, sí. Entonces, la idea que tenemos nosotros con este proyecto, la beca Leonardo, es llevar esto a un entorno con sistemas mucho más blanditos, materiales que mimeticen los tejidos biológicos. Y entonces esto es un gran reto, porque al final es incorporar muchas físicas, muchas respuestas muy distintas en materiales que son muy blanditos, que son muy flexibles y que digamos, pueden sufrir deformaciones muy grandes o estar sometidos a entornos que son súper dinámicos y cambiantes. Y esto, desde un punto de vista ingenieril, es un reto, ¿no? Acoplar esta mecánica a estímulos eléctricos, incluso metemos también parte como respuestas a campos magnéticos, es como el gran reto que tenemos, ¿no? Hacer sensores o piel inteligente. A ver, ponos eso, ejemplos concretos. Piel inteligente, un buen concepto. Sí. Sería una piel para un robot. Podría ser. Por ejemplo, sí, tenemos dos aplicaciones en las que estamos trabajando en el laboratorio principales. Una es más en el campo de la mecanomedicina, que luego puedo comentar, y por ir al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, también estamos colaborando a raíz de esta beca Leonardo. Pues ha surgido un interés grandísimo, por ejemplo, por empresas como Monodon, que tratan, por ejemplo, de sustituir submarinos, hablando un poco del océano, por robots bioinspirados, que puedan ser, pues imaginaos, una mantarraya, ¿no? Que vaya por el océano, que sea capaz de recopilar información o incluso investigar, ¿no?, qué ocurre ahí. Y entonces, si pensamos en esta piel, al final pensamos en un robot que tiene un submarino, es metal no duro, que es sin más. Entonces, la idea es que esta piel, aparte de aislar del agua externa, etcétera, pueda tener sensibilidad. Sí. ¿Y esto cómo lo hacemos? Metemos una especie de circuito, no es circuito eléctrico, es como cables muy blanditos que van integrados en esa propia piel. Entonces podemos imaginar esta piel como una especie de polímero, es decir, una goma muy blandita y flexible, llena de distintas partículitas conductivas. Entonces podemos pensar que si yo tengo estas partículas alineadas, como son conductivas, un estímulo eléctrico puede atravesar por ellas y transmitir esta información. Ahora, ¿qué ocurre si yo un cable, por ejemplo, lo estiro o lo daño, o estas partículas las separo? Que estoy rompiendo estos caminos. Entonces, de esta manera lo que conseguimos es que esta piel tenga sensibilidad, tenga, llamémoslo tacto, ¿no?
que estas variaciones mecánicas cuando deforma, pues diga, oye, mira, tus señales eléctricas están cambiando, entonces es capaz de integrar esta información. Claro, y podremos entender lo que siente una mantarraya, que la mantarraya no nos lo puede explicar, ¿no? Sí, más, ¿no?, que por sonidos. Exactamente. Más que por sonidos. Sí. Y al contrario, quiero decir, eso llevado al cuerpo humano nos podría servir para crear nuevos tejidos que sustituyan a nuestros tejidos naturales. En un corazón infartado, necrosado, ¿podría también servir para esto este tipo de material? Sí, aquí tenemos dos vías, ¿no? Que creo que es también dentro de la ciencia ficción hay cosas que sí son viables y hay cosas que creo que quedan mucho más. Entonces, algo que yo sí que veo en el corto plazo es sensores inteligentes. Es decir, imagínate, yo me daño ahora la rodilla, ¿no? Entonces yo voy al fisio y me dice, oye, muy bien, puedes hacer este ejercicio, este otro no, pero no dobles cierta rotación, ¿no? Porque si doblas mucho la rodilla te vas a fastidiar y va a estar fatal. Entonces, podríamos tener sensores que al final mimetizan nuestra piel, es decir, que no los vamos a sentir, no nos va a molestar y que puede integrar toda esta información e ir siendo como, bueno, mandándome señales de, ojo que te estás pasando, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones. Luego está la otra, es intervenir. Esto son otros proyectos, esto no está tan relacionado con la beca Leonardo, pero otros proyectos que llevamos en el laboratorio que creamos entornos celulares artificiales que responden a campos magnéticos. Yo quería aprovechar para preguntar un poquito por esto. La beca, ¿no? Beca Leonardo, estamos hoy hablando de la ciencia. La importancia que tiene la capacidad de que podáis investigar estas cosas que parece que todavía están lejos de poder desarrollarse, que es donde entraría la industria. Supongo que por ahí tenéis, en fin, un campo de acción que de otra manera no existiría. Sí, yo creo que esto es fundamental y es una cosa que creo que quizá hacemos mal y tenemos que ahondar en esto y crear esta conciencia en la sociedad. Muchas veces yo pienso que al final la gente se queda con resultados cortoplacistas, ¿no? Pues si voy a invertir en ciencia es porque quiero resolver esto. Y la realidad es que al final el posicionarte, ya digo, como sociedad, como especie incluso, al final va a base de saltos, ¿no?, tecnológicos y científicos, porque vivimos mejor hoy que hace 1000 años. Pues la ciencia ha evolucionado. Entonces yo creo que hay que tener esta perspectiva de ciencia básica, de algo que hace muy bien estas becas Leonardo, ¿no? El financiar esta ciencia básica que a lo mejor en el cortísimo plazo no vemos hacia dónde va, pero que al final pues crea este conocimiento base que da lugar a cosas maravillosas, ¿no?, que ni siquiera imaginamos. Y esto, ya digo, es una cosa clave que yo destacaría, que nosotros hemos empezado trabajando con ciertas cosas y a lo largo de los 5 años nos hemos dado cuenta, oye, esto que hemos descubierto ahora motiva esta idea de la beca Leonardo, ¿no? Entonces, justo avanzar, y yo creo que esto es importante, ¿no?, que tengamos esa visión largoplacista de la ciencia. En la investigación supongo que te podrás sorprender con otras vías de investigación que ni siquiera habías imaginado, ¿no? Es como lo de la inspiración, que te pille trabajando, ¿no? Si te pilla trabajando, pues a lo mejor la captas. Pues yo creo que puede pasar un poco lo mismo, ¿no? De hecho, ¿no?, eso es mi día a día, porque además, bueno, otra cosa que quiero destacar es que esto no es el trabajo de una persona. Realmente hay un equipo y yo en mi caso, bueno, es que además lo quiero decir aquí, dar las gracias a todos mis estudiantes, postdoc colaboradores. Y el ir al laboratorio, sobre todo, también un poco hay de esto que decías. Nosotros combinamos el laboratorio, gente, bueno, yo soy ingeniero industrial, más de la parte mecánica, gente más computacional, tenemos doctores en neurociencia, gente de bioingeniería. Entonces, el ver estas cosas tan fundamentales y ver qué piensa cada uno, todo es también desde un enfoque de humildad, de decir, bueno, yo sé de esto, voy a escuchar a ver qué me aporta esta otra persona. Es genial y surgen ideas todos los días, de verdad. Yo me lo paso genial. Es como un patio de recreo ir al laboratorio. De veras, ¿Y cómo llega un ingeniero industrial al campo de la investigación y además tan concreto como esto que nos estás contando? Porque no creo... O sea, ¿fue llegando según ibas desarrollando tu carrera o ya sabías de pequeño, no? Yo voy a dedicarme a hacer estos tejidos blandos. Un ingeniero industrial tan joven, además. Sí. Pues realmente yo creo que al final la vida es, no sé, son oportunidades que vienen y yo al menos llevarme por la curiosidad. Yo empecé haciendo cosas de estudios estructurales en aviones. Es decir, cuando un avión despega o aterriza, uno de los grandes problemas es que hay pájaros que impactan el avión. Entonces hay que analizar todo esto. Entonces yo empecé con esto. Entender cómo son estos procesos, llevarlos a ecuaciones matemáticas, ser capaz de, a partir de modelos computacionales, desarrollar esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el polímero que yo estudiaba, vi que también se utilizaba para implantes craneales. Cuando tenemos un defecto y nos ponen un implante en la cabeza, ¿no? Entonces, yo ahí me moví a la Universidad de Oxford
Y empecé a trabajar con cirujanos y con profesores de allí en el desarrollo de herramientas computacionales aplicando esto para el diseño de implantes. Entonces hubo una cosa súper bonita que es que a mí me fascinó y dijo, yo quiero hacer esto. Es decir, claro, cuando ves, no solamente si se rompe o no el implante, es que claro, si no se rompe pero se deforma mucho, nos estamos metiendo en el cerebro, ¿no? Y lo estamos dañando. Entonces, una propuesta que me hicieron es, bueno, ¿por qué no con todas estas ecuaciones, igual que describimos las respuestas de estos materiales, intentamos describir qué le ocurre al tejido, al cerebro en sí? Es decir, ¿por qué cuando nos damos un golpe en la cabeza, como hablábamos antes de estos circuitos eléctricos, porque hay algo que falla y al final pues al final no es capaz mi cuerpo, ¿no? de recoger toda esta información y perdemos habla, falta de memoria, al andar, etcétera. Entonces, esta fue la transición y dije, oye, esto es chulísimo, me encanta, ¿no? Y entonces fue empezar un poco ahí y luego volví a la Universidad Carlos III de Madrid con un programa de atracción de talento de aquí de la Comunidad de Madrid y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Y fue un poco iniciar toda esta línea. Pues bueno, voy a intentar aunar toda esta experiencia que he ido cogiendo durante estos años e intentar mezclar estos polímeros, esta multifísica, con temas celulares, y aquí es donde surge un poco todas estas ideas, ¿no? Desarrollar estos materiales para poder interaccionar con el cuerpo, con las células, con los tejidos. La beca da para lo que da, en lo temporal, ¿no? No es inagotable. Y a lo mejor... pero con esta ilusión, Isaías... No, bueno, con esta ilusión él conseguirá cualquier cosa, eso sin duda, ¿no? No, pero a lo que me refiero es a que, claro, en un proceso de investigación, cuando se agote eso, ¿cuál es el camino? Es decir, ¿es la universidad la que tiene que seguir apoyando? Yo estaba pensando, ¿se quedarán ¿Es una nueva España? beca? ¿Es la empresa privada? Eso es, ¿se quedarán en España? ¿Tendrán que ir a buscar culminarlo en otro espacio? Sí, bueno, esto es la gran preocupación y claro. A mí, yo si soy sincero, esto es la gran losa que tengo encima, porque claro, no es solamente la investigación, ¿no? Es la gente, el equipo que se une, ¿no? Al final también no es solo la parte de investigación, también son las personas que va a ocurrir. Entonces, al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Al investigador principal, pues buscar más financiación, buscar vías. Entonces, en este caso yo estoy muy contento porque ya digo, está saliendo genial, llevamos poquito, ya hemos sacado el primer artículo que está teniendo bastante repercusión y ya tenemos incluso empresas como la que comentaba interesadas. Entonces, se abren dos vías, financiación pública a través del Ministerio de Europa, fundaciones como la Fundación BBVA, o ir a través de empresas si vemos que está más maduro. Hablemos de lo concreto. Sí. Vamos a ver, dentro de 5 años te entrevistamos porque esta investigación ha ido hacia adelante. ¿Qué sueño? O sea, ¿qué es lo que te gustaría presentar en la ventana de dentro de 5 años? He hecho esto concreto que sirve para esto concreto. Pues yo, digamos, el sueño que tengo, además, recuerdo hace 5 o 4 años que me hicieron una pregunta similar con otro proyecto y la respuesta es donde estamos ahora, y es, me encantaría que lo que investigamos desde este punto de ciencia fundamental realmente dé lugar a aplicaciones y que sea útil implementarlo. Y me da igual, ya no estoy hablando de hacernos millonarios con las ventas, de que se integre en esto. Que tampoco hay que desechar. Exactamente, yo no lo voy a rechazar, claro. Por supuesto, pero sobre todo ver que lo que haces no se queda en el artículo científico y de verdad ver como otras cosas que estamos haciendo ahora que está implementando en otros laboratorios y que la gente te lo pide, ¿no? Que te dice, oye, joder, gracias a esto que has desarrollado esta tecnología, estamos siendo capaces de abrir estas líneas de investigación nosotros. Entonces, para mí eso va más allá que aplicaciones concretas. Daniel García González, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid y beneficiario de una beca Leonardo de investigación científica y creación cultural en el área de ingenierías. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana y dentro de unos años te llamaremos a ver dónde estás. Yo creo que antes de 5. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí escuchando los polímeros y la multifísica. Y la robótica blanda. La multifísica me ha dejado porque otras cosas, mira, te suenan, pero la multifísica no, la verdad. Es que no vale hacer broma con la multifísica. No, en absoluto, en absoluto. Aquí hay devoción en este pueblo por la multifísica. Sí, pero no, eso, apasionante. Sí, además cuando se explica con tanta pasión es que
te contagia a todos, sí. Hoy tenemos todo por la radio. ¿Qué tenemos? Tenemos todo por la radio, Están los Espes ahí a tu lado. Aquí estamos. Sí, estamos. Justo detrás. Sí. No, yo delante. Sí. Y tenemos el gran desafío de Itu y la recopilación de odio semanal de Esti Gabilondo y la recomendación de libros de Emma Valle Espinós. Sí, tenemos muchas cosas. Qué bien. No sé si tenéis ciencia. Nosotros vamos a acabar esta hora como la empezamos. Y mira, la vamos a acabar con la palabra del día, que hoy es científica. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira, Marta, hubo un tiempo paradójico en el que una niña española a la que le gustase la ciencia podía encontrar su oficio soñado en el diccionario, aunque tenía cerradas todas las puertas para serlo en aquella sociedad. Porque el femenino científica se registró ya en el primer diccionario de autoridades, hace 3 siglos, e investigadora entró en el año 1803, pero fue un espejismo. Las médicas fueron la mujer del médico durante 3 décadas, hasta que en 1899 ya fueron mujeres que ejercían la medicina. Y junto al de enfermera, fue un femenino pionero si revisamos la historia posterior. Físicas y químicas tuvieron que esperar para ver su oficio nombrado en femenino en el diccionario a 1984. Y aunque María Dolores Martínez se licenció en farmacia en 1893, Pilar Careaga fue ingeniero industrial en 1929 y Matilde Ucelay logró su título de arquitectura en 1936, quienes siguieron sus pasos tuvieron que aguardar hasta 1984, como las físicas y las químicas, para encontrar sus profesiones en femenino en el diccionario y en sus títulos académicos. Y las biólogas tuvieron que aguardar hasta 1992, cuando la pionera Ángeles Alvariño se había licenciado medio siglo antes. Pero aquella RAE, solo de hombres, o no las veía o sencillamente las ignoraba. Seguramente Carmen Conde, la primera académica de la Real Academia Española, tuvo algo que ver en airear el diccionario. Y son curiosos estos retrasos, porque mira, la palabra astronauta, por ejemplo, ya entró como palabra común en cuanto al género en 1970, cuando Pedro Duque estaba todavía estudiando EGB y los padres de Sara García, que aspira en la reserva a ser la primera mujer astronauta española, pues ni se habían conocido. Yo nunca confié en la física moderna para adivinar lo que hay en tu cabeza. Quiero volver justo donde en el sueño despiertas y continuar desde allí esta vida secreta. Bueno, cerramos así esta primera hora tan científica que nos ha quedado. Rafa Vila San Juan, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Tony Espes, os escuchamos ahora, ¿eh? Ahora nos escuchamos. Buen trabajo, Rafa. Buen trabajo. Rafa campeón. Si queréis me quedo, ¿eh? Vamos, Rafa. Quédate, Rafa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.